Hola, mi nombre es Regina Rodríguez y mi temática es la invención de la pastilla anticonceptiva y sus consecuencias en los movimientos de liberación femenina. Primero quiero comenzar con ¿qué es la liberación femenina? El feminismo ha existido desde hace muchos años por diversas razones, pero principalmente porque no se reconocía a la mujer con los mismos derechos que el hombre. El movimiento de liberación femenina o el Women's Liberation Movement es un movimiento que también es conocido como la segunda ola de feminismo, ya que en cada ola se exigen cosas diferentes dependiendo de las necesidades de la sociedad. Este movimiento comenzó en la década de los 60, que se caracteriza por promover la liberación sexual femenina, que incluye decidir sobre su propio cuerpo, sobre la maternidad y también promovía a que las mujeres estudiaran y se convirtieran en profesionistas. Este movimiento sentó las bases para feminismos futuros y comenzó a cuestionar el patriarcado y a reconocer el término sexismo como discriminación de las mujeres basada en el constructo social. Este movimiento tuvo mucho impacto que en 1979 la ONU declaró la Carta Internacional de las Mujeres. En esta reconocía que, aunque en teoría estos derechos están incluidos dentro de los derechos humanos, las mujeres seguían siendo discriminadas. Dentro de esta carta, los artículos que más destacan para este ensayo son el artículo 5, que es sobre la maternidad, el artículo 10, donde se asegura la educación para ambos géneros, el artículo 11, donde se asegura la eliminación de discriminación de la mujer en la esfera de empleo, y el artículo 16, donde se habla sobre tener el mismo derecho a decidir sobre el matrimonio y sobre la educación sexual, que son los derechos reproductivos y sexuales. En base a esto me comencé a cuestionar que cuál fue el detonante que llevó a las mujeres a promover la libertad sexual, y noté que la comercialización de la pastilla anticonceptiva fue un invento muy importante para este movimiento. Es por eso que formulé la pregunta de ¿qué impactos tuvo la comercialización de las pastillas anticonceptivas en el proceso de liberación de las mujeres a partir de los años 60 en Estados Unidos hasta la sociedad actual de México? La primera pastilla anticonceptiva que tuvo resultados exitosos se inventó y patentó en México en 1951, pero hasta 1960 se comenzó a comercializar en Estados Unidos, que fue el primer país en aprobarla. La pastilla comenzó siendo popular entre las mujeres casadas, pero a mitad de los 70 comenzó a ser un método más popular entre mujeres de 18 y 19 años. Esta pastilla tuvo un impacto muy importante en las mujeres, ya que en 1970 el 99% de los graduados de odontología eran hombres, en Derecho de Administración de Empresas era el 95% y en Medicina el 90%. Después del invento de este método, la población en este tipo de carreras comenzó a crecer, que para 1980 ya eran un tercio de las graduadas. Esta pastilla pues no hizo que las mujeres estudiaran más, pero sí tuvo muchas consecuencias en la libertad sexual y control del futuro propio de las mujeres. Previo a esto sí existían otros métodos que prevenían el embarazo, pero no eran tan efectivos o tenía que ser como el condón, que el hombre es el que yo tenía que usar y no siempre querían hacerlo. La pastilla ahora les daba a las mujeres el poder de decidir y de cuidarse a ellas mismas para prevenir embarazos no deseados. Dado esto, muchas comenzaron a interesarse en un futuro diferente a lo que era tradicional, como conseguir un marido y embarazarse. La pastilla les permitía continuar con sus estudios sin que un embarazo pudiera interrumpir sus estudios o su trabajo de manera crítica. Y estos cambios no vinieron solo para las mujeres que usaban la pastilla, sino que también para todas las que no, pues los ideales comenzaron a cambiar y la gente ya no quería casarse y tener hijos tan jóvenes. Además que incitó a muchas mujeres a estudiar otras carreras que eran tradicionalmente consideradas para hombres. El impacto y la fuerza de estos movimientos fue tan grande que en 1973 en Estados Unidos se legalizó el derecho de las mujeres a abortar. Estos son los comienzos que sentaron las bases e inspiraron a muchas mujeres de otros países a luchar por los mismos derechos. En México también hubo muchos movimientos similares, sin embargo ocurrieron a tiempos distintos. Mientras en Estados Unidos el derecho al voto para las mujeres fue en 1920, en México fue hasta 1953. Aún así, afortunadamente, en 1960 la pastilla anticonceptiva fue aprobada en ambos países con una diferencia de meses.
Aún así, México sigue siendo un país donde predomina y rige el machismo, y mientras en Estados Unidos el aborto se legalizó en 1973, en México seguimos peleando por conseguir este derecho. Es importante decir que el invento de la pastilla anticonceptiva es uno de los inventos más importantes, no solo para el feminismo, pero para la humanidad en general. Y esto no quiere decir que a partir de su comercialización todo fue fácil y ya hubo una absoluta equidad de género. Pero aún así, años después y con nuevas corrientes de feminismo, el tema de sexualidad se sigue estigmatizando mucho en México. En nuestro país, el derecho a la educación sexual pasa de ser un derecho a un privilegio, porque no todas las escuelas tienen acceso a este tipo de información o no todas los tocan de la manera adecuada. La educación sexual es muy importante para todos porque es muy importante conocer sobre nuestro cuerpo y sobre el uso de anticonceptivos. Según la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, en México hay 77 embarazos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Además de estos, el 15% de los hombres y el 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Esto es una consecuencia de la falta de educación sexual como el uso de anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. Hoy en día hay muchos otros métodos, además de la pastilla, que son igual o más efectivos, y el uso de la pastilla ha cambiado y pasó de ser simplemente un anticonceptivo a un método de tratamiento para diferentes padecimientos, como para la regulación del ciclo, para tratar el síndrome de ovario poliquístico, desbalances hormonales, entre otros. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias.